vamos a hablar de un tema sobre todo enfocado en la parte de enseñanza. Yo soy invitado por la sección de enseñanza de la Sociedad Mexicana de Física, entonces vamos a hablar con énfasis de enseñanza. Siguiente. Bueno, lo primero es cómo concebimos, creo que la mayoría que trabajamos en física, o todos dirían, el trabajo experimental. El trabajo experimental es algo que es realmente necesario para la formación de científicos o de ingenieros también. Entonces, en ello siempre algo que es fundamental es el trabajo en el laboratorio, lo que llamamos hands-on, hacer el trabajo manual y tener ciertas destrezas que son necesarias cuando estemos luego trabajando, ¿verdad? Pero también la tecnología nos ha permitido tener laboratorios virtuales. Un laboratorio virtual tiene mucha ventaja y es que si no tenemos un equipo real, podemos hacerlo a través de algo meramente programado. Nosotros hemos desarrollado algunos laboratorios virtuales, pero no me voy a centrar para nada en eso. Tenemos uno que es de uso libre, que lo pueden descargar en Android o iOS, que se llama Segunda Ley de Newton, que tiene inclusive realidad aumentada, pero son laboratorios que como son virtuales, el error siempre es el mismo, no hay un grado de error en ese laboratorio, entonces es algo que no nos hemos centrado en trabajarlo. Como César dijo, trabajo en una universidad de educación a distancia, sin embargo no me formé en educación a distancia, soy formado en una universidad presencial, y entonces veíamos que si la tecnología había dado tantos alcances, tantos desarrollos, tantas cuestiones, ¿cómo era posible que en educación a distancia no tuviéramos algún recurso educativo que se pudiera hacer sin necesidad de presencialidad? Entonces ahí es donde surgen los laboratorios remotos. Un laboratorio remoto, como ustedes ven ahí en esa imagen, lo que nosotros vemos del trabajo experimental es que tiene que haber una sinergia de diferentes formas de trabajo experimental, es decir, el laboratorio hands-on, que nunca lo vamos a dejar de lado, por más que uno tenga equipos simulados o lo que sea, el trabajo con las manos siempre va a ser necesario, el laboratorio virtual y el laboratorio remoto. Esa es la forma en que concebimos nosotros el trabajo experimental desde la perspectiva de la Universidad Estatal a Distancia donde trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora sí que es, siguiente, un laboratorio remoto. Bueno, les decía la diferencia en esto, ¿verdad? El laboratorio virtual todo es simulado, esa imagen, si se ve bien por ahí, eso es el laboratorio que les comentaba que tenemos, que tiene realidad aumentada, lo que tiene es un marcador de realidad donde está programado un equipo de laboratorio que ustedes pueden bajar y utilizarlo libremente. Entonces, ese tipo de laboratorio, les decía, por ejemplo las FET, que uno ha visto no sé cuánta cantidad de trabajos en educación utilizando las simulaciones FET, son bastante buenas, pero como les decía, tienen su limitación, ¿verdad? Por decirlo así. Siguiente. Y los siguientes son los laboratorios remotos. Entonces, ¿qué es un laboratorio remoto? Es un conjunto de hardware y software para hacer una experiencia real. ¿Qué es lo que pasa acá? Que esa experiencia real la vamos a hacer a través de Internet. Entonces, siempre vamos a tener una dependencia del Internet. En un lugar donde no tengamos conexión, no vamos a poder hacer ese tipo de práctica. ¿Qué hemos buscado en los laboratorios remotos? Los primeros laboratorios remotos que existen datan de hace, bueno, más o menos de la década del 90, y en realidad eran para operar equipos sumamente caros, como algunos telescopios en las Islas Canarias, algunos microscopios de efecto túnel, por ejemplo. Entonces eran equipos de eficiencia básica. Luego, más o menos en el año 97, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un profesor llamado Jesús del Álamo tenía problema de que algunos de los que estudiaban en el MIT no hacían las prácticas completas y empezó a trabajar un equipo de laboratorio remoto. Era un equipo bastante sencillo. Era básicamente para estudiar circuitos con diodos, y ahí surgió el primer laboratorio remoto. Entonces, un laboratorio remoto, les decía, es hardware y software para hacer una experiencia real que la accedemos a través de Internet. Entonces, también los primeros laboratorios remotos tenían un gran problema, y era los tipos de lenguaje de programación que había. En ese tiempo, básicamente se usaba Java, y Java tiene ciertas limitaciones, ya casi no se usa, ¿verdad? Ahora la mayoría lo hacemos en C++, y toda la capa externa, que es la que un usuario ve, está hecha en HTML5, que es multiplataforma. Entonces, un usuario puede hacer un laboratorio desde el teléfono celular hasta la computadora. Entonces, creo que eso le da una ventaja bastante grande, que son multiplataforma. Siguiente. Y nosotros, cuando llega la pandemia, ya teníamos, digamos que cierto recorrido desarrollando laboratorios remotos, no teníamos tantos, ahorita vamos a ver cuáles teníamos, pero ya teníamos algunos desarrollos. Entonces, nosotros, la primera publicación que hay sobre esta diferenciación entre laboratorios remotos no es nuestra, es de un grupo de University of Georgia en Estados Unidos,
y es donde ellos diferencian el laboratorio en tiempo real, que tiene todos los equipos en tiempo real y el usuario ingresa, hace sus medidas y las obtiene del sistema. Pero veíamos que eso tenía una gran limitante y era que no podíamos tener más de cierta cantidad de usuarios simultáneamente. Entonces surgen los laboratorios que llamamos ultraconcurrentes, que les decía la publicación no es nuestra la primera, y entonces ese laboratorios ultraconcurrentes, ¿qué es lo que buscaba? Tener equipo real, datos reales, mucha variabilidad de datos, pero no en tiempo real. Entonces, eso lo que nos permitía era tener una gran cantidad de usuarios utilizando uno u otro laboratorio. ¿Qué se limitaba a esto? Únicamente a la cantidad de espacio en la nube que se paga para poder acceder al laboratorio. Nosotros pagamos nube en Amazon Web Service, que en realidad es casi limitada. Entonces, cuando llega la pandemia, empezamos a dar acceso a muchas universidades de diferentes partes del mundo a utilizar sobre todo laboratorios ultraconcurrentes. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que realmente al estar cerrada la mayoría de instituciones, se vio la potencialidad que tenían estos laboratorios. Nosotros hasta ese momento teníamos pocos desarrollos, habíamos ganado muy pocos proyectos de financiación para desarrollo de laboratorios remotos. Una vez que llega la pandemia y se ve la potencialidad que tiene, esto se disparó, pero una cantidad enorme. Creo que antes de la pandemia tampoco hubiéramos pensado dar una charla en un evento como estos, ¿verdad? Que es de física, les decía casi que todo, hay un evento específico de laboratorios remotos que es de ingenieros, la mayoría de desarrollos en remotos está el 90% de ingeniería, el otro 10%, casi que un 5% es de física y el otro de otras áreas, pero la física sí que tenía ya un campo bastante andado por algunos grupos. Y bueno, y estos laboratorios ultraconcurrentes tienen una ventaja que creo que para todos, tal vez al final les doy acceso a un grupo si quieren probarlo, que va a ser bastante sencillo el registro y todo, pero que la cantidad de usuarios que teníamos era tan grande que llegamos a tener un pico en pandemia, que teníamos un grupo de India, que habían 1.200 estudiantes utilizando el laboratorio en una misma sesión de clase. Creo que fue la primera vez que un laboratorio se usaba tan masivo, y fue un laboratorio súper sencillo de Ley de Boyle que nunca pensamos que iba a tener tanta llegada. Siguiente. Bueno, esa es la línea un poco de trabajo, como empezamos a trabajar nosotros en el grupo que dirijo, de hecho. En el año 2018 empezamos los primeros intentos de hacer un laboratorio remoto, tuvimos el apoyo total de la universidad, tenemos un espacio bastante grande en un edificio que es de investigación. Luego en el 2020, bueno, y ese primer año, 2018, desarrollamos los primeros laboratorios de la UNED. En el siguiente año, en el 2020, desarrollamos otros laboratorios, ya no solo de ciencia, sino para tecnología. Hicimos unos laboratorios para programación Arduino, que ahora creo que es una de las habilidades más importantes de los futuros profesionales. En la charla de la mañana le preguntaban a uno de los panelistas, que era más enfocados en la industria, que cuáles eran las habilidades que ocupaban los nuevos físicos que se están formando ahora en la actualidad, y dijo muchas, ¿verdad? Yo también le diría que una habilidad que es necesaria y que probablemente los físicos de alguna u otra forma la desarrollan es la parte de programación en diferentes lenguajes, ya sea, bueno, creo que el más común para todos es Python, ¿verdad? Pero hay muchos lenguajes que en realidad los trabajos actuales lo demandan, y nosotros lo hemos visto con el grupo de trabajo que tenemos, que la mayoría son bastante jóvenes. En los siguientes años empezamos a colaborar, ahorita vamos a ver eso un poco más a fondo, y obtuvimos un premio, que ahorita también lo vamos a ver, que es el premio, de hecho, el Premio Mundial en Experimentación Remota. Y actualmente, en el 2022-2023, es cuando hemos tenido los picos más altos de usos de laboratorios, y eso es ya después de la pandemia. Quiere decir que parte de lo que estábamos visionando y haciendo sí que ha calado, es decir, que estamos incluyendo un poco en el ecosistema experimental, sin dejar de lado todo lo demás que les hablaba, ¿verdad? Los que llegaron tarde, que vemos que la experimentación debe complementarse en las diferentes formas que hay, no es que vamos a sustituir los laboratorios presenciales. Entonces tuvimos un aumento muchísimo mayor que en la pandemia. Siguiente. Esos fueron nuestros primeros laboratorios remotos, que, bueno, tienen una desventaja, que solamente podemos tener un usuario a la vez. Uno es un panel eléctrico para ver corriente alterna y ver cómo se comporta un circuito mixto, ¿verdad? Y el otro es un panel o un plano inclinado para analizar la caída de una bola en un plano, ¿verdad? Es como el experimento moderno de Galileo. Inclusive se puede hacer
el caso de la caída libre, y este laboratorio de hecho lo hemos utilizado para muchas cuestiones, para extrapolar el valor de la gravedad, es una de ellas, pero también para medir rozamiento y ver un poco de fricción de rodamiento, que se vuelve ya para los cursos no ingenieros, sino de físicos. Hemos visto que es bastante versátil. Siguiente. Esos son los laboratorios de Arduino que les decía. Ahorita al final de que termine esta parte voy a mostrar unos cuantos laboratorios, pero tenemos uno, el que ven allá arriba, que es una pista en la cual hay un robot que le mandamos un código. Si el código está bien hecho, el robot sigue esa trayectoria. Ese laboratorio lo hicimos para ingenieros en software, son los que lo utilizan, pero básicamente fue hecho por nosotros. Y otros para programar Arduino normal, que es, qué sé yo, mover una palanca o automatizar algo, que es básicamente para comprobar código. Siguiente. Y esta colaboración que les decía, antes de la pandemia no habíamos ganado así como proyectos grandes. Tuvimos un primer proyecto hay un consejo que se llama el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el CESUCA, que nuclea todas las universidades públicas de Centroamérica y el Caribe. Entonces, cuando llega la pandemia, el CESUCA nos contrató, por así decirlo, a la universidad para que les diéramos un curso de laboratorios remotos a todos sus profesores, y luego esto se utilizó con las universidades que nuclea el CESUCA. Entonces fue algo masivo, fue una cantidad de dinero que tampoco pensábamos que íbamos a obtener por el uso de nuestros recursos, y sí que nos dio un empujón bastante grande para seguir desarrollando cosas. Creo que una habilidad importante también, pensando con la charla de la mañana que debemos tener los que trabajamos en física, es eso de ser buenos vendedores del trabajo nuestro, ¿verdad? Que en realidad lo que a veces hacemos es demasiado impresionante. También hicimos un proyecto grande con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, ANI, que también nos permitió desarrollar laboratorios en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y el Consejo de Formación en Educación del Uruguay, con una visión que nos gustó mucho en Uruguay sobre todo, y es que, bueno, ya lo veníamos viendo, la experimentación en la escuela media es prácticamente nula. Lo que los uruguayos buscaban con este proyecto era promover la formación de profesores en este Consejo de Formación en Educación con una visión de trabajo experimental con laboratorios remotos, es decir, la complementariedad de trabajo. Y también la OEA nos dio fondos para poder trabajar y hacer más desarrollos, y Erasmus. Esto ha permitido varias cosas. Una que es súper importante, que es la formación de nuevos profesionales en física, ¿verdad? Con eso, digamos, alguien que tenga un posgrado en alguna especialidad que nos sirva para el laboratorio, obviamente, y luego tener recursos para comprar materiales y desarrollar. Creo que los problemas de las universidades latinoamericanas es bastante común, no tenemos tantos fondos disponibles para poder trabajar, entonces hay que buscar una forma de hacerlo. Y a través de estos proyectos hemos logrado una cantidad de financiación bastante importante. No hemos optado por más proyectos porque a veces tener dinero también es un problema, ¿verdad? Hay que gastarlo. Con Uruguay desarrollamos 4 laboratorios diferentes, uno de valoración ácido base, que eso es química, otro de biología para respiración celular, luego y 2 de física, uno de campo magnético y uno para estudiar la ley de Snell, que inclusive ahora se está utilizando un curso de fibra óptica de ingenieros en telecomunicaciones. Siguiente. Antes les decía cuando inicié que los laboratorios remotos no son tan nuevos, digamos, ya lleva más de 20 años de que se vienen utilizando en el campo educativo, pero la cantidad de proyectos de laboratorios remotos sí que están fuera de América. Por ejemplo, en Brasil hay un grupo muy fuerte que se llama RexLab, que es de la Universidad Federal de Santa Catarina. Hay 3 proyectos en Argentina, ya uno casi que no está vigente. Y luego estamos nosotros en Centroamérica. México es el Tecnológico de Monterrey, que tiene un proyecto que es básicamente de ingeniería, por eso no lo coloqué ahí, solo coloqué los que tienen áreas de ciencias básicas, pero ese del TEC de Monterrey es de electrónica de potencia, de circuitos, es bastante completo, la verdad. En la Universidad de Georgia también hay otro proyecto, y luego hay otros incipientes, por ejemplo, en University of Washington, y en una universidad en Colorado, que no es la Universidad de Colorado, no recuerdo exactamente el nombre. Y sobre todo la cantidad de proyectos fuertes de laboratorios remotos está en Europa.
En Europa fue donde se ha desarrollado muchísimo más esto. Cuando les hablaba del primer proyecto de laboratorios remotos, que era el de operar un telescopio que estaba en las Islas Canarias, que creo que todavía se utiliza, fue a través de una financiación europea. Y luego la Unión Europea ha financiado muchísimos más proyectos enfocados en experimentación remota, porque se ha visto la potencialidad que esto tiene. Qué sé yo, los ingenieros actuales no operan máquinas por lo general presencialmente, ahora todo se hace a distancia, ¿verdad? Y creo que la pandemia dejó más que claro que eso es una habilidad que debemos tener. La experimentación remota lleva a esa formación que es necesaria en la era 4.0, ¿verdad? Que vivimos. Bueno, en la mañana en el discurso inaugural se hablaba de la era del conocimiento, también estamos en una era de que hay que tener habilidades necesarias para operar equipos, ¿verdad? Inclusive hasta como aprender a operar correctamente el celular que tenemos, hace tantas cosas y por lo general no sabemos ni la mitad de lo que un celular hace, ¿verdad? Y es un objeto para aprender. Un proyecto grande en Australia, que de hecho fue un proyecto que tuvo una financiación bastante alta del gobierno australiano, pero en los últimos años ha decaído bastante. Esa es como la comunidad de laboratorios remotos en el mundo. Si ustedes ven, no es tan grande, es realmente una comunidad bastante limitada. Nosotros ahora, Costa Rica, creo que México también, formamos parte del CERN, se le paga una cuota al CERN bastante onerosa y se pueden hacer cuestiones en CERN. Entonces queremos a través de FPGAs, que son placas para programar, hacer un laboratorio que se utilice para probar algunas bases de datos o algunos clústeres en el CERN. Estamos viendo a ver cómo trabajamos eso, porque la cantidad de datos que se trabajan ahí sí son muy, muy altos, ¿verdad? Siguiente. Este es el premio que les hablaba que obtuvimos por experimentación remota, que fue por los desarrollos de experimentos ultraconcurrentes. Fue básicamente una cantidad de laboratorios que utilizamos, que desarrollamos cuando llega la pandemia y que se utilizaron masivamente y se siguen utilizando masivamente. Entonces ese es un premio que da la IAOE, que es una asociación de enseñanza de la ingeniería. Siguiente. Y estos son los usos que hemos tenido. Aquí tenemos dos gráficas, creo que se entiende bastante bien lo que hay. Hay una tendencia de uso. 2019 era poco, crece bastante en 2021, obviamente, 2020-2021 por la pandemia, que no había otra forma de hacer trabajo experimental. Cae un poco en el 2022, pero vea cómo va 2023. Hemos registrado la mayor cantidad de usos de nuestros laboratorios hasta el momento y esperamos que sea aún más alta. ¿Por qué tal vez se ha limitado un poco el 2022? Porque tampoco dimos tantos accesos a nuevos usuarios, nos tuvimos con los que ya habían, pero a través de alguna financiación en el 2023 hemos permitido que nuestros laboratorios se utilicen de forma más masiva en diferentes países. Creo que la estadística nuestra son 31 países y una gran cantidad de instituciones, sobre todo de educación superior. Inclusive Stanford utiliza uno de nuestros laboratorios en un curso de física para físicos, es un curso física para físicos 3, creo que se llama el laboratorio en el que se utiliza, que es física electrónica básicamente. Y la siguiente que está acá son los usos propios en la Universidad Estatal a Distancia, que es donde trabajo. En realidad son usos bastante bajos, nuestra población no es tan alta como en otras universidades, anda alrededor de 400 estudiantes, creo, toda la cátedra que atendemos, entonces no tenemos tantos. 2023 está bajo porque la mayor cantidad de uso está concentrada en los finales de los semestres. Lo que hemos hecho en las asignaturas de laboratorio de física es, si hay 14 laboratorios, hay, qué sé yo, 8 presenciales y los demás se dividen entre experimentos remotos. Y ya la agencia que acredita las carreras en Costa Rica nos está dando realmente valor a lo que se hace con este tipo de recursos. Siguiente. Y, digamos, lo que hemos hecho nosotros para crecer tan rápidamente fue, no tener que desarrollar un sistema de gestión de laboratorios remotos desde cero, que eso es sumamente caro. No inventamos la rueda, ya la rueda estaba inventada, entonces lo que usamos fue tener una alianza estratégica con Lapslang, que Lapslang es una empresa que se dedica a distribuir laboratorios remotos a nivel global. Entonces, todos los laboratorios que desarrollamos llegan a Lapslang y Lapslang los distribuye. Lapslang es un gran gestor de laboratorios
que permite que en cualquier lugar del planeta solo hay ciertas restricciones, donde hay restricción para Google, para que se utilicen los laboratorios. Entonces, a través del AppsLand hemos llegado a países que nunca hubiésemos pensado. Y hacemos algo, el AppsLand desarrolla ciertos laboratorios, nosotros desarrollamos otros países, otras universidades desarrollan otros laboratorios y todos utilizamos la diferente gama de laboratorios que hay. Entonces, ahí aumenta bastante la cantidad de recursos disponibles y esto hace que el laboratorio sea escalable, es decir, que pueda llegar a diferentes usuarios en diferentes lugares del planeta. Siguiente. Y algo que hicimos en algún momento, ahí está un profesor de la cátedra que se llama Eduardo Arias, fue hacer apoyos educativos. Si bien yo les decía que al inicio que los laboratorios que tenemos son bastante intuitivos, tampoco el estudiante tiene que saber cómo utilizar algo, ¿verdad? Entonces hemos hecho recursos, pequeños videos, guías didácticas de cómo utilizar el laboratorio para obtener el mayor aprovechamiento que hay. Por ejemplo, ustedes cuando compran un equipo de laboratorio, el fabricante le da una guía de lo que puede hacer, ¿verdad? Pero uno es el que adapta todo eso. Lo que queremos con estos laboratorios es exactamente esa cuestión de que nosotros damos ciertas guías, pero es el docente con sus necesidades y sus habilidades docentes, obviamente el que lo adapta al contexto que él quiere. Un problema que tenemos, por lo general, todos los que trabajamos en física, es que nadie tiene casi formación docente, ¿verdad? Entonces eso por lo menos sirve de algo, pero el conocimiento del área específica es la que nos permite llevar esto a buen fin. Nuestro principal usuario de laboratorios es la Universidad de Buenos Aires y sobre todo en carreras de ciencias básicas, entonces creo que eso ha sido bastante bueno. Siguiente. Bueno, y esto que siempre vimos, qué sé yo, vivimos ahorita hace poco una época de crisis bastante grande, ¿verdad? Que fue la pandemia, y vimos que sí habían necesidad de nuevas prácticas educativas, pero también hay necesidad de nuevas prácticas educativas antes de la pandemia y pospandemia. Hay carreras de ciencias que la cantidad de experimentación que tienen es muy limitada, y creo que cualquiera de los que están acá no me diría que lo que estoy diciendo es una aseveración sin fundamento, ¿verdad? Eso lo hemos visto en diferentes informes que hay. Entonces, en este sentido, la experimentación remota pensamos de que es una medida para poder llevar a cabo experimentación en diferentes contextos. Y algo importante, digamos, los que trabajamos en todo esto, que tal vez no somos tanto de la parte educativa, es que nos faltaba ver un modelo tal vez que seguir cuando utilizábamos laboratorios remotos. Y entonces un grupo de la Universidad de Buenos Aires, comandada por el doctor Ignacio Llaga, empezó a trabajar en algo que le llamó el modelo de laboratorio extendido, con una gente de España. Y cuando vimos este modelo realmente nos pareció que encajaba muy bien con todo lo que estábamos haciendo de experimentación remota, porque lo que buscaban ellos era, a través de recursos tanto físicos como digitales, poder llevar cosas simples y complejas por medio de la experimentación. Y eso fue lo que se denominó el modelo de laboratorio extendido. ¿Qué tipo de recursos utilizaba? Simulaciones, laboratorios virtuales, actividades experimentales simples, laboratorios presenciales y laboratorios remotos. Entonces, en ese caso, concordaba bastante o concuerda con lo que siempre pensamos nosotros en la UNED y en la universidad que me doctoré también, de que teníamos que buscar una forma idónea de poder complementar todas las diferentes formas de hacer trabajo experimental. ¿Por qué? Porque realmente era necesario, faltaba mucho. Creo que todos los que estuvimos alguna vez en la universidad, mucho de lo que reclamamos a nuestra propia formación fue que nos formaron muy bien en la parte teórica, pero muy bien, pero a veces la parte experimental quedó un poco corta, ¿verdad? Entonces ahí veíamos que eso tenía cierta potencialidad. Siguiente. Bueno, solo por mencionar algunas, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande del país del que vengo, es un usuario nuestro, y en la formación de físicos, que también era un poco complejo. Creo que la pandemia llevó eso, de que la misma Universidad de Costa Rica, que tiene la carrera de física pura, tuviera que buscar algunos recursos para hacer sus cursos. Y tenemos un laboratorio que es muy potente, que se puede hacer circuitos de todo tipo y para analizar fenómenos distintos. Eso se utiliza en esa universidad. La Universidad de Buenos Aires, todos el sistema de colegios científicos que tenemos en Costa Rica hay 10 colegios de énfasis científico, que son los que siempre ganan olimpiadas de todas las áreas. Esos son usuarios nuestros. Y las universidades de Centroamérica,
Y en realidad, más o menos el dato que les daba, tenemos 135 instituciones de 30 países. Entonces sí hemos llegado a bastantes lugares donde de verdad era impensable antes de que llegara la pandemia. Siguiente. Y esto que creo que también lo mencionó el presidente de la Sociedad Mexicana de Física en la conferencia inaugural, hay una cuestión en la educación media que está haciendo que a veces la formación no sea la adecuada para el momento que llegan a la educación superior, ¿verdad? Hay una crisis en la educación media que es una crisis experimental. La ciencia, tengo dos hijas, una ya está estudiando veterinaria, no quiso estudiar ciencia, no quiso estudiar física, y la menor está todavía en la educación secundaria, pero la parte experimental que ven es prácticamente nula, nada. Eso pasa en Costa Rica y pasa también en los demás países de Latinoamérica. Inclusive también es una problemática que está en Europa, está prácticamente en todo el mundo. La experimentación es nula, entonces el estudiante ve la ciencia de secundaria como algo abstracto, como un dogma, no puede comprobar qué es lo que ve, y aquí sí hemos visto que el laboratorio remoto y el virtual también puede ayudar a que todo esto tenga un panorama distinto. Nosotros en Costa Rica tuvimos la dicha de que una diputada de la Nación vio lo que estábamos haciendo y nos llamó a una reunión y vamos a escribir una ley en la cual el Ministerio de Educación Pública, que es el que nuclea todos los colegios de secundaria, tengan que utilizar de alguna forma en las clases de ciencias laboratorios virtuales o remotos. Entonces creo que ya es un paso hacia acabar con esa falta de experimentación. Eso no va a asegurar de que realmente la crisis educativa siga, ¿verdad? Que les hablo por mi país, hemos tenido una crisis como nunca en las carreras que llamamos STEM. Cada vez se necesitan más ingenieros, más científicos. Los químicos en Costa Rica, por ejemplo, tienen muchísimo trabajo, los físicos también. Y en Costa Rica sí ahora los físicos están llevando un poco de formación en programación, porque se ha visto que muchas empresas prefieren contratar a un físico para ciertos procesos que a un ingeniero de software. Entonces, queremos con esta implementación de laboratorios remotos en la educación secundaria, con un buen plan de trabajo, con un buen plan de capacitación, Costa Rica es un país pequeño, tratar de fomentar más las capacidades STEM. Siguiente. Bueno, estamos en la sección de educación, también hemos desarrollado cursos de posgrado en otros países. En Argentina hemos ofrecido 2 cursos de posgrado, uno en la Universidad de Buenos Aires y otro en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue básicamente sobre el uso del laboratorio remotos en el modelo denominado laboratorio extendido. Uno de doctorado y el otro de maestría. Creo que en poco tiempo ya se logró ver esto en universidades. También en la Universidad de Georgia, en University of Georgia, tenemos un curso también de posgrado, pero es básicamente un posgrado de ingeniería. Es enfocado en la parte técnica de laboratorios remotos, no tanto en el uso educativo, sino en la parte más ingenieril, más de desarrollo. Siguiente. Trabajos de maestría. En el poco tiempo que ustedes vieron que tiene el laboratorio, tenemos 3 maestrías, una en gestión ambiental y desarrollo local, que es una maestría en Costa Rica, que lo que queríamos era medir cuál era la comparación de daño ambiental que había entre un laboratorio remoto de ácido base con uno presencial. Realmente los resultados son muy alentadores. La maestría en tecnología educativa, también acá en México tenemos una tesis y una maestría en tecnología educativa, que acá fue una maestría desarrollada por un físico médico. Fue aprobada en el tribunal de la maestría en física médica. ¿Qué es lo que hicimos con este estudiante de física médica? Fue automatizar un equipo que tenían de espectrometría y hacerlo remoto. ¿Por qué era necesario esto? Porque básicamente lo que ocupaban los fisicomédicos era entender cómo funcionaba el equipo. Entonces, y luego leer toda la cantidad de datos que ese equipo le da, y lo automatizamos y se está utilizando muy bien en las 2 maestrías en física médica que hay en Costa Rica. Siguiente. Lo más reciente que hemos desarrollado con Labsland fue un laboratorio que hemos denominado HYPE, como colmena en inglés, ¿verdad? El HYPE es un laboratorio muy potente para hacer circuitos. Ya teníamos uno que se llamaba VISIR,
pero este es como una versión aún mejorada de Visir, en el cual se puede ver también las placas de conmutación en las cuales se cablean los circuitos y se testean. Siguiente. Bueno, ahí también pueden ver un poco más del hype, ahorita lo voy a mostrar. Siguiente. Bueno, en la mañana también vimos que la Olimpiada, bueno, que México ganó 2 medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Física. El problema experimental de la Olimpiada Iberoamericana de Física fue desarrollado por nosotros también en el laboratorio HYPE, que era un problema bastante complejo. Los problemas de Olimpiadas se las traen, tienen que tener un nivel muy alto para realmente medir el conocimiento en física que tenían los estudiantes. Fue un problema de filtros paso alto y paso bajo, el nivel del problema era bastante bueno y fue hecho por todos los estudiantes de esta Olimpiada, de los países participantes. Siguiente. Bueno, fue la primera vez en la historia que la Olimpiada Iberoamericana de Física o cualquier otra Olimpiada hacía un problema utilizando un laboratorio remoto. La anterior Olimpiada Iberoamericana de Física, que fue en Brasil, hizo un problema, pero era con una simulación, no era un laboratorio en tiempo real. Y los estudiantes de diferentes países no tuvieron problemas, solo con Cuba tuvimos que hacer ciertas cuestiones con VPNs y para no detectar el país en el que estaban, porque Google sí los bloquea, pero hicieron el problema de forma satisfactoria. Esta frase siempre me ha gustado, que es de un investigador suizo que se llama Denis Gilep, que lo que dice Denis Gilep es que un laboratorio remoto debe ser pedagógicamente agnóstico. Yo esas dos palabras nunca las había escuchado juntas, pero la verdad que me gustó mucho. Y es lo que se refiere es que puede ser utilizado por diferentes profesores para diferentes fines. Y en eso nosotros también hemos tenido la visión de que todo esto no solamente es de la educación secundaria, sino es de la educación primaria. Tiene que haber la forma de hacerlo. Ahora estamos desarrollando un laboratorio que es para biología, que está enfocado en educación primaria. Siguiente. Unas consideraciones finales y luego voy a mostrar algunos laboratorios remotos, por lo menos unos 2 o 3, para que vean realmente cómo es que funciona esto. Bueno, la experimentación remota ha llegado a diversificar la educación, ¿verdad? Lo hemos visto nosotros bastante. Si ustedes googlean en Google Scholar o inclusive en Web of Science o en Scopus, hay una cantidad de artículos de laboratorios remotos bastante grande y hay artículos de laboratorios remotos con una cantidad de citaciones que tampoco pensaríamos que algo educativo llega a tener tanto impacto. Se espera que la experimentación remota aumente en los siguientes años, por eso, bueno, estar en una conferencia como esta creo que es bueno porque siempre se puede buscar colaboración con diferentes grupos, que es lo que siempre promovemos. No es lo mismo que desarrollemos solamente Costa Rica laboratorios a que un grupo de diferentes países desarrollen laboratorios. Y con la inclusión de los nuevos desarrollos en tecnología de inteligencia artificial, sí que podemos hacer cosas diferentes, se puede generar una experiencia más inmersiva y que acerque al usuario a lo que se ejecuta. De hecho, con el laboratorio HYPE que mostré antes, utilizamos inteligencia artificial para que nos informe cuando algo está fallando. Él nos dice, el relé tal, en tal placa está fallando y nos llega un correo automáticamente. Entonces, en realidad eso es utilizar la tecnología que tenemos para beneficiarnos. Hacer eso a mano nosotros, a pie, es sumamente complejo, pero sí que podemos utilizar inteligencia artificial, enseñarle al programa qué es lo que tiene que detectar, él lo detecta y nos avisa. Entonces, creo que eso nos ha ayudado bastante. Siguiente. Muchas gracias, pero todavía no voy a ir allá arriba para mostrar algo porque ocupo mi computadora. Entonces voy a entrar a unos 3 laboratorios para que vean trabajando un laboratorio remoto realmente. Los laboratorios que van a ver están físicamente en mi universidad en San José, Costa Rica. Bueno, ese laboratorio les hablaba que es el de física médica, es un equipo, bueno, que tal vez los que llevan un énfasis en física médica lo conocen, es un equipo para emitir partículas. Lo que hago es encender el equipo, lo conecto y aquí puedo utilizar algunas variables, voy a utilizar corriente.
ahí se va a encender la luz que emite las partículas y tiene un detector que las recibe y eso es lo que luego se analiza. Igual las mediciones son por un corto periodo de tiempo, pero el equipo es muy sensible. Y ahí el experimento terminó y yo puedo ver una gráfica de diferentes cuentas y ya con eso el físico médico puede analizarlas. Vamos a ver otro. Este es el laboratorio de electrónica que les hablé. Ahí pueden ver los componentes que tenemos. Tiene varios componentes, un multímetro, un generador de funciones, un osciloscopio, una fuente, pero voy a ir al multímetro, voy a medir una resistencia. Y ahí está el valor de la resistencia. Ese valor se tomó en tiempo real en nuestras instalaciones. Bueno, no voy a mostrar más laboratorios porque creo que estamos cortos de tiempo, pero en ese enlace ustedes podrían escanearlo, se registran y pueden probar algunos laboratorios. Falta tiempo. Sí, pero para las preguntas. Sí, por eso no quise seguir presentando. Sí, bien, ahora vamos a pasar a un tiempo para preguntas al doctor Arguedas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta. Bueno, por lo que entendí, estos laboratorios van más enfocados hacia la educación media superior. Entonces, ¿hay algún estudio o alguna diferencia entre que los adolescentes trabajen con un laboratorio real que con estos laboratorios? No, con adolescentes no hay, pero hay un estudio de una universidad en Austria, de Carintia, que lo hace con estudiantes de universidad, pero no hay con adolescentes. Y no hay con adolescentes precisamente porque ha sido un lugar donde no ha llegado la experimentación remota. Creo que al inicio esto era muy caro, ahora se consigue presupuesto para poder dar acceso a muchos estudiantes. Gracias. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. La primera es, ¿actualmente existe una vinculación con tus laboratorios con algún sistema a distancia o en línea de media superior en México? No. Bueno, entonces a partir de eso, la segunda pregunta sería, ¿qué se necesita para lograr una colaboración entre, bueno, por ejemplo, yo trabajo en prepa en línea CEP, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es la implementación de los laboratorios remotos, pero necesitamos un proyecto ya hecho, ¿no? Por ejemplo, el tuyo.
La respuesta sería sencilla. De hecho, me invitaron, creo que por eso. Entonces, es escribirnos y nos podemos poner de acuerdo y vemos cuestiones en que podemos colaborar mutuamente. Que creo que a final de cuentas dije que es lo que buscamos, ¿verdad? No solamente hacer algo cerrado para nosotros, que eso no tendría ningún sentido, sino diversificar mucho más la cantidad de laboratorios que tenemos. México es un país grande con el que no hemos trabajado. Al doctor Mora, que me invitó, di una charla en Brasil, en un evento como estos, masivo, y parte de lo que queremos es eso, tratar de desarrollar laboratorios con otros grupos de otros países. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Dos preguntas. En la primera, donde mostró para el carrito de Arduino, que se hacía de manera remota, para ver si se programaba bien o no, ¿hay una persona que regrese el carrito o cómo es que funciona? Esto es la primera. La segunda es, ahorita con lo de las resistencias, que dijo que se estaba midiendo en tiempo real, o sea, yo pongo resistencias, digamos, y ¿quién las pone o cómo es este proceso que se pone en el laboratorio? Sí, las dos preguntas son muy buenas. Pude haber mostrado el carrito. No, el carrito queda en una posición específica. Si el carrito, el usuario que mandó el programa y el programa no sirvió y el carrito quedó chocando con una pared, nos manda a decir, y entonces un sistema que ya hemos desarrollado manda el carrito a una posición en la que se puede usar. Las resistencias, creo que el doctor César alguna vez estuvo en el laboratorio, son placas de conmutación de estado sólido con relés y todos los circuitos están ya predeterminados. Luego nosotros hacemos una cuestión de software que le llamamos Measuring Service, es donde decimos cuáles resistores están en cada parte. Cuando el estudiante cablea eso, el sistema lo mide. Tenemos un equipo que es de PXI, de National Instrument, que es el que manda la señal, pero los resistores ya están en ciertas placas. Entonces, cuando se hace una medida, se ven cuáles placas se hizo esa. Por ejemplo, también tenemos cursos muy específicos de telecomunicaciones, que algunas placas solo se usan para esos cursos, y todas las demás son globales para la cantidad de usuarios que tengamos. Ese mismo laboratorio está en varias universidades. Entonces, la concurrencia que tenemos, a pesar de ser un equipo real, es muy alta. Gracias. ¿Alguna otra? Tampoco lejos. Ya tendremos, si acaso, una pregunta más para terminar a tiempo. Buenas tardes. No, pues muy agradecido por tu plática. La pregunta es, ¿de qué manera evalúan a los estudiantes? Y cómo se comparan sus evaluaciones con los métodos tradicionales, por ejemplo. Sí, esa es buena pregunta. Depende de dónde lo usamos. Si es en teoría, tiene una forma de evaluación, y si es en cursos propios de laboratorio, tenemos otra forma de evaluación. Entonces, de hecho, estamos haciendo un modelo de evaluación bastante nuevo que lo vamos a presentar en el evento mundial de educación a distancia, que es en noviembre, pero sí que hay diferentes formas. Hemos desarrollado rúbricas para el trabajo, pero ¿qué es lo que buscamos por ejemplo, en el grupo de laboratorio como tal? Que haga un informe de laboratorio bastante similar al que hace en una práctica normal, porque vieron el modelo que les dije al inicio. Nosotros buscamos una sinergia entre las diferentes formas de hacer trabajo experimental. Queremos que ellos realmente lleguen a conclusiones bastante acertadas de lo que es el fenómeno físico que está estudiando con el laboratorio remoto. ¿Qué ventaja hemos visto? Que eso no lo dije antes, que al ser el estudiante el que hace su propia práctica y no que está como un ayudante cuando vamos a la sesión presencial, qué sé yo, tenemos un equipo por 3 estudiantes, casi siempre trabajan 2 y uno no, que el estudiante sí hace la práctica, y nosotros vemos mejores informes cuando lo hacen de esta manera. Cuando es en la teoría, ahí es un poco distinto, porque en Costa Rica tenemos, en la universidad que trabajo, tenemos cursos que le llamamos física nivelatoria. ¿Por qué tuvimos que hacer estas asignaturas? Porque venían muy mal de la escuela media. Entonces, ahí lo que analizan es un poco la parte, no es exactamente un laboratorio como tal, pero sí que queremos que interpreten fenómenos, eso, de una forma sencilla. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Ese siempre no. Muchas gracias. Si se tiene un laboratorio remoto, esto me imagino que conlleva ciertos costos, tal vez. ¿Cuál es el beneficio que tiene un laboratorio remoto para elegirlo por encima de un simulador? Esa pregunta creo que se responde por sí sola. Un simulador nos da siempre datos iguales. Si hacemos una repetición A, B y C, el resultado que obtengo siempre es el mismo. En el laboratorio remoto, si usted repite la experiencia, veces que lo repita, va a ser diferente el valor, porque es una medida real, esa sería. Pero como lo mencionas, obviamente hay un coste muchísimo mayor en un laboratorio remoto. ¿Por qué? Porque un equipo que trabaja en esto tiene que estar disponible para cuando el laboratorio se rompe. El año pasado estaba yo en vacaciones, fuera del país, un 26 de diciembre, y un laboratorio que se estaba usando en India se dañó. Obviamente yo no me iba a devolver, pero los que trabajan conmigo tuvieron que ir al laboratorio en vacaciones a reparar lo que estaba malo. Entonces, esa es una gran desventaja. Ventajas tiene muchísimas, pero la gran desventaja es la inversión que tenemos que tener y que hay que haber un equipo disponible para cuando eso ocurra, un rompimiento de un equipo. Uno no puede prever cuándo pase, y siempre pasa cuando hay mayores picos de uso. Gracias. Bien, pues le agradecemos al doctor Carlos Arguedas Matarrita por su conferencia y esperemos que alguno de ustedes se interese por los laboratorios remotos y colaborar con su universidad. Actualmente en México tenemos estudios de posgrado que están en colaboración con el doctor ya con estudiantes mexicanos, también avalados por CONACYT. Y como parte de su agradecimiento de la Sociedad Mexicana de Física, le vamos a entregar un pequeño presente al doctor de dulces típicos y creo licorcitos de aquí de México.